Que la gracia y el amor de Dios sea con cada una de ustedes y que su santo y bendito Espíritu tome el control y guía del estudio de su palabra en este hermoso día que gracias a su infinita misericordia nos ha permitido ver hoy. La lectura de nuestro devocional la encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 1 al 26. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vamos a detenernos en el verso 6 y permítanme darle una breve explicación de lo leído antes de continuar con esta hermosa lección. Ya había surgido la oposición en contra de Jesús, en especial de parte de los fariseos. Se sentían molestos con la popularidad y el mensaje de Cristo que contradecía muchas de sus enseñanzas. Como Jesús apenas empezaba su ministerio, no era el momento de enfrentarse abiertamente a aquellos líderes, por lo que dejó Jerusalén y viajó al norte, a Galilea. Después que el reino del norte, con su capital Samaria, cayó en mano de los asirios, deportaron muchos judíos a Asiria y trajeron extranjeros para que se estableciesen allí y ayudaran a mantener la paz del matrimonio. Segunda de Reyes capítulo 17, verso 24. Entre aquellos extranjeros y los judíos que quedaron surgió una raza mixta impura en la opinión de los judíos. Los judíos puros odiaban esa raza mixta, que eran los samaritanos, porque se sentían que traicionaban a su gente, a su nación. Los samaritanos establecieron un lugar alterno de adoración en el monte Gerizim, paralelo al templo de Jerusalén, destruido 150 años atrás. Los judíos hacían todo lo posible por no viajar a través de Samaria, pero Jesús no tenía motivos para vivir con dichas restricciones culturales. La ruta a través de Samaria era la más corta y esa fue la que tomó. El pozo de Jacob estaba situado dentro de la propiedad que había pertenecido a Jacob, según Génesis capítulo 33, versos 18 y 19. No era un pozo de manantial, sino que el agua se acumulaba en el fondo cuando caía la lluvia y el rocío. Los pozos mayormente estaban localizados en las afueras de la ciudad, junto a los caminos principales. 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, las mujeres iban a sacar agua. Según algunos comentarios, se dice que esta mujer quizás fue a esa hora del día a ese pozo a buscar agua para no encontrarse con otras personas debido a su mala reputación, además de ser samaritana, miembro de la odiada raza mixta. También estaba en un lugar público y ningún judío respetable le
le hablaba a una mujer bajo estas circunstancias. A continuación, la historia nos narra desde el verso 7 al 10 lo siguiente. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él Jesús con agua viva. En el Antiguo Testamento, muchos versículos se refieren a la sed de Dios como sed de agua. El Salmo 42, verso 1 nos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como la vida de un siervo depende del agua, nuestras vidas dependen de Dios. El Salmo capítulo 36, verso 9 nos dice que a Dios se le llama manantial de vida. Y en el libro de Jeremías capítulo 17, verso 13 nos dice que Él es el manantial de aguas vivas. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Diciendo en el verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Vemos cuál es la actitud de Jesús hacia la mujer samaritana y hacia todos los pecadores. Sin duda alguna, como lo mencioné antes, esta mujer samaritana tenía mala reputación. Había tenido 5 maridos y estaba viviendo con un hombre que no era su marido. Indudablemente, el peso de la culpa le oprimía. Jesús conocía esta situación, pero ¿qué hizo? ¿Se apartó de ella despreciándola con una actitud de no me toques? Claro que no, porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, según nos lo dice 1 de Timoteo capítulo 1, verso 15. El Señor Jesús vio a esta mujer que acudió al pozo como una alma que necesitaba de su poder limpiador. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 5, verso 31 y 32 lo siguiente: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
sin importar a dónde iba o lo que estaba haciendo. Lo más importante para Cristo era enseñar la verdad a la gente. Su encuentro con la mujer en el pozo nos ofrece una muestra de los métodos que debemos usar para llegar a las almas errantes. Pero es muy importante que tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que en ningún momento Él pensó que no valía la pena esforzarse por aquella mujer samaritana, o considerar inútil hablarle, o quizás hubiera temido ser criticado. Cristo sabe que cada persona es un alma inmortal con necesidad de la salvación. Siempre aprovechaba las oportunidades. Amigas oyentes, al enseñar a otros, hay unos requisitos indispensables, pero el conocer bastante a una persona no es uno de ellos. Fíjense en el método y la manera que Jesús usó para acercarse a esta mujer. Se humilló a sí mismo para pedirle un favor. Le dijo: dame de beber. Esto no solo inició la conversación, sino que hizo que la mujer se sintiera a gusto, pudiendo hacer un favor, y que también se convirtió en una atenta oyente de Jesús. Fíjense cómo el Señor le presenta el lado más interesante del Evangelio cuando le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor Jesús estaba promoviendo en aquella mujer un intenso deseo por aquello que le ofrecía. Muy a menudo descartamos ese tipo de acercamiento tan efectivo que constituye una buena oportunidad de presentar los aspectos más agradables e interesantes del Evangelio. Muchas veces hemos tenido esa oportunidad y la desaprovechamos con cosas vanas, como por ejemplo cuando nos encontramos con alguna persona, por decir una mujer, le decimos: me gusta tu vestido, tu cabello qué bonito se ve, etcétera, etcétera. Y no digo que esté mal que nos fijemos y nos elogiemos algunas veces las unas a las otras, pero procuremos de una manera sabia y prudente, cuando nos veamos con alguien, de aprovechar al máximo tales cosas como: ¿sabías que Dios amó al mundo porque envió a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario por remisión de nuestros pecados? O por ejemplo, preguntarle: ¿no le gustaría saber de qué manera sus pecados pueden ser borrados y puede empezar una nueva vida? ¿O le gustaría vivir en un lugar donde no habrá ni tristeza ni dolor? ¿O le gustaría tener paz en su ser? Miren cómo el Señor Jesús mantuvo la conversación en el tema del pecado y la salvación. No lo hizo de una manera impersonal, sino haciéndola ver que era una pecadora, que necesitaba ayuda. La mujer samaritana creía erróneamente que si recibía el agua que Jesús le ofrecía, no tendría que volver al pozo cada día. Ella estaba interesada en el mensaje de Jesús porque pensaba que le brindaba una vida fácil.
Y es lo que en ocasiones a muchos nos gusta oír. Pero si este fuera siempre el caso, la gente aceptaría el mensaje de Cristo por razones impropias. Cristo no vino a quitar las dificultades, sino a cambiar nuestro interior y a darnos paz. La mujer no entendió de pronto lo que Jesús decía. Muchas veces cuesta aceptar algo que modifica la base fundamental de nuestras vidas. Ahora vemos que en esta conversación el Señor Jesús le dio tiempo a esta mujer para que le hiciera preguntas. En ocasiones nos vamos a encontrar con personas que de repente no tendrán tiempo de hacernos preguntas, pero sí escuchar de nuestra parte que se le predique la palabra. También debemos tener presente que predicar el Evangelio no siempre significa obtener resultados inmediatos. Cuando esta mujer se dio cuenta de que Jesús conocía su vida privada, enseguida cambió de tema. A menudo las personas se sienten molestas cuando se le habla de sus pecados o problemas y procuran pasar a otro asunto. Si alguien nos hace eso, nuestro deber debe ser encauzar de nuevo la conversación hacia Cristo, ya que su presencia saca a la luz el pecado y, si bien es cierto, molesta a las personas, pero solo Dios puede perdonar pecados y dar vida nueva. Esta mujer sigue diciendo en el verso 20: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer puso en discusión un tópico teológico popular, el mejor lugar para adorar. Pero su pregunta, su profunda necesidad. Pero nuestro Señor Jesús condujo la conversación hacia un punto más importante. La ubicación del adorador no es ni remotamente más importante que la actitud del adorador. El Señor Jesús dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Cuando Jesús le dijo, la salvación viene de los judíos, manifestaba que solo por medio del Mesías, un judío, el mundo hallaría salvación. Dios prometió que a través de la raza judía todas las naciones serían bendecidas, según Génesis capítulo 12, verso 3. Los profetas del Antiguo Testamento declararon que los judíos serían luz a las naciones del mundo al llevarles el conocimiento de la palabra de Dios. Anunciaron la venida del Mesías judío que vendría a salvar a la nación y al mundo. El Señor Jesús sigue diciendo en los versos 23 y 24: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, significa que el espacio físico no lo limita, está presente en todo lugar y puede adorarse en cualquier lugar, a cualquier hora. No es donde adoramos lo que cuenta solamente, sino cómo adoramos. Como hijas de Dios, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo en la adoración? En Romanos capítulo 8, verso 26 nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotras. El Evangelio de Juan capítulo 14, verso 26 nos dice
que nos enseña las palabras de Cristo. Y en Romanos capítulo 5, verso 5 nos dice que nos ayuda a sentirnos amadas. Cristo dio sus palabras sobre la verdadera adoración a esta mujer samaritana. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en oración no solo debe ser en espíritu, sino también en verdad, según el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. La mujer que estaba junto al pozo sabía estas cosas. Por eso esperaba la venida del Mesías, pero no se le ocurrió que hablaba con él. Amigas oyentes, algunas veces los cristianos nos excusamos para no testificar de Cristo a familiares, amigos o conocidos, diciendo que estos aún no están listos para creer. Jesús, sin embargo, aclara que alrededor de nosotras hay una cosecha continua que espera la siega. No esperemos que Jesús nos encuentre excusándonos. Miremos nuestro alrededor. Hallaremos personas listas para oír la palabra de Dios como lo hizo esta mujer samaritana. Que el Señor las bendiga en gran manera. Oremos. Padre celestial, bendito Dios, gracias por enviar a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz por remisión de nuestros pecados. Ayúdanos a tener el valor de predicar su evangelio a todas las almas errantes, sin importar su posición o condición social, sabiendo que usted tiene misericordia, de todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Toca los corazones de aquellas mujeres que escuchan su palabra por este medio. Ayúdalas a comprender tu verdad y que su verdad las haga libres. Bendíceles a sus familias, dale sanidad si alguno está enfermo, suple todas sus necesidades, sé propicio en todo lo que ellas emprendan. Perdona nuestras ofensas y recibe esta oración con grato olor fragante. Se lo pedimos a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y le damos las gracias. Amén.